Ejercicio número 4. El campo magnético de 1.2 milímetros de distancia de un axón durante el paso de una señal nerviosa que es paralela a la longitud del axón es de 1.1 por 10 a la menos 10 teslas. Calcula el valor de la corriente correspondiente. Lo primero que tenemos que hacer es determinar qué es lo que nos piden y reunir los datos que tenemos. Como podemos observar, lo que nos piden es la corriente. Aparte nos dan el valor de campo magnético de 1.1 por 10 a la menos 10 teslas. Y aparte nos dan una R, una distancia de 1.2 milímetros. Recordemos que este prefijo mili significa por 10 a la menos 3. Por lo que entonces colocamos que la R es de 1.2 por 10 a la menos 3 metros. Y ahora lo que tenemos que pensar qué fórmula utilizar dependiendo de los datos que tenemos. Y sería nuestra fórmula general de campo magnético, donde tenemos nuestra K, que significa la constante de proporcionalidad, la I como corriente y la R como nuestra distancia. Como lo que queremos es R, solo debemos de despejar. Como la R está dividiendo, pasaría al otro lado de la igualdad a multiplicar. Y como la K está multiplicando la I, pasaría al otro lado a dividir. Es por eso que nos quedaría que intensidad va a ser igual al campo magnético por la distancia, la R, dividido nuestra K. Y como podemos observar, ya tenemos todos los datos correspondientes y solo nos haría falta sustituir. Es por eso que tenemos que la corriente va a ser igual a 1.1 por 10 a la menos 10 teslas, que es el campo magnético, multiplicado el 1.2 por 10 a la menos 3 metros, que es el valor de nuestra R, dividido nuestra constante de proporcionalidad, que recordemos en el video anterior tiene un valor de 2 por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio. Y cuando nosotros ingresamos esto a la calculadora, nos da un valor de 6.6 por 10 a la menos 7 amperios. Pero aquí sucede algo más. El valor de la corriente la queremos en microamperios. Este prefijo que se parece a una U significa micro. Y micro tiene un valor de por 10 a la menos 6. Aquí lo colocamos. Entonces decimos que un microamperio equivale a 1 por 10 a la menos 6 amperios. Amperios con amperios se elimina e ingresamos esto a la calculadora, que el valor de la corriente será 0.66 microamperios. 5. Una bobina circular de 2 centímetros de radio tiene 200 espiras en las que la corriente es de 20 miliamperios. ¿Cuál es el campo magnético en Gauss en el centro de la bobina? Como primer punto determinamos que hablamos de una bobina y lo que nos preguntan es el campo magnético. Recordemos que tenemos una fórmula específica para bobina, la cual es que campo magnético de una bobina va a ser igual al mu sub 0, que es nuestra permeabilidad magnética, multiplicado por la n, que es la cantidad de vueltas o espiras, multiplicado por la corriente, dividido dos veces el radio. Entonces, ahora adjuntamos los datos que nos dan en el problema. Tenemos nuestro campo magnético con valor de 20 miliamperios. Recordemos que este mili tiene su valor de por 10 a la menos 3. Tenemos la cantidad de 200 espiras, un radio de 2 centímetros. Esto equivale a 0.02 metros. Y lo que nos preguntan sería su campo magnético. Como pueden observar, tenemos todos los datos. Verificamos que todas las unidades de medida estén correctas y al verificar solo nos quedaría sustituir datos. Es por eso que nos quedaría que campo magnético va a ser igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre área, que esta es nuestro valor de la permeabilidad magnética de la mu sub 0, multiplicado a las 200 vueltas, multiplicado el 20 por 10 a la menos 3 amperios, dividido dos veces el radio, que tenía un valor de 0.02 metros. Bien, y cuando ingresamos esto a la calculadora nos va a dar un valor que el campo magnético va a ser igual a 1.256 por 10 a la menos 4 teslas. Pero como las respuestas no las piden en Gauss, tenemos que hacer otra conversión. Por lo tanto, decimos que un tesla equivale a 1 por 10 a la 4 Gauss. Teslas con teslas se elimina, queda solo el valor de Gauss. Al ingresar esto a la calculadora nos va a dar un valor de 1.256 Gauss. Ejercicio número 6. ¿Cuántas espiras tiene una bobina circular de 30 centímetros de diámetro?
por la que circulan 31 miliamperios que produce un campo de 1 Gauss en su centro. Bien, como hablamos nuevamente, lo que nos están pidiendo es una cantidad de espiras, una cantidad de vueltas, ¿y de qué? Sería de una bobina. Por lo tanto, volvemos a utilizar nuestra fórmula, donde el campo magnético va a ser igual a nuestra permeabilidad magnética, que es nuestra mu sub 0, multiplicado la n, que es la cantidad de vueltas, multiplicado por la corriente, dividido 2 veces el radio. Entonces, como ya tenemos establecida nuestra fórmula, adjuntamos los datos que tenemos. Tenemos un diámetro de 30 centímetros, que equivale a 0.3 metros. Tenemos una corriente que nuevamente tiene un prefijo de mili, por lo tanto establecemos que tiene un valor de por 10 a la menos 3 y un campo magnético de 1 Gauss. Como pueden observar, esta vez no nos dan el campo magnético en teslas. Como lo que queremos es la cantidad de espiras, lo que queremos entonces es la n, debemos de despejar. Como el 2 por el radio está dividiendo, pasaría al otro lado de la igualdad a multiplicar. Y como nuestra mu sub 0 por la corriente está multiplicando a nuestra n, pasarían al otro lado a dividir. Es por eso que nos queda así la fórmula, donde n va a ser igual al campo magnético por 2 veces el radio dividido nuestra mu sub 0 por nuestra corriente. Casi podríamos empezar a trabajar y a sustituir datos. El problema que tenemos que el campo magnético está en 1 Gauss. Y aparte, algo muy importante de la fórmula nos dice que tenemos que tener un radio, pero lo que nos están dando es un diámetro. Recordemos entonces que como esta es una bobina circular, es un círculo, el radio va a ser igual al diámetro dividido 2. Entonces es por eso que podemos decir esto, que radio va a ser igual al diámetro dividido 2, y como el valor del diámetro es de 0.3 metros, al dividirlo dentro de 2, esto nos va a dar un valor de 0.15 metros. Ahora debemos de convertir nuestro campo magnético en Gauss a teslas. Tenemos el valor de un Gauss. Decimos que un teslas es igual a 1 por 10 a la 4 Gauss. La unidad de medida de Gauss con Gauss se elimina y al ingresar esto a la calculadora nos va a dar que el campo magnético tiene un valor de 1 por 10 a la menos 4 teslas. Ahora sí, ya podemos empezar a trabajar. Por lo tanto, entonces ya solo es momento de sustituir datos en la fórmula. Tenemos entonces que la cantidad de vueltas, nuestra n, va a ser igual a 1 por 10 a la menos 4 teslas, que es el valor de nuestro campo magnético, multiplicado el 2 por 0.15 metros, que es nuestro radio, el dato que sacamos, dividido el 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio, que es el valor de nuestra permeabilidad magnética, multiplicado los 31 por 10 a la menos 3 amperios. Y al ingresar esto a la calculadora nos va a dar un valor de 770.1 espiras. Ejercicio número 7. Se tienen dos bobinas de 100 espiras cada una. Una es de 3 centímetros de radio concéntrica con otra de 9 centímetros de radio. Si por la más grande circula una corriente de 6 amperios, ¿qué corriente en amperios se necesita en la bobina más pequeña para dar un campo magnético resultante de 9 por 10 a la menos 3 teslas? Por lo tanto, en este problema seleccioné los datos correspondientes a cada una de las dos bombillas. Como pueden observar en color café tenemos a nuestra bobina más grande que es de 9 centímetros de radio y que tiene un valor de una corriente de 6 amperios. Y la otra, la más chiquita, es de 3 centímetros de radio. Y lo que nos preguntan es eso mismo, ¿cuál es el valor de su corriente en la bobina más pequeña? Como hablamos de bobinas, volvemos a utilizar nuevamente nuestra fórmula de campo magnético para una bobina. Y ahora es primordial seleccionar los datos que tenemos. Por eso yo establecí a la bobina pequeña como un nombre de 1. Tenemos entonces que la cantidad de vueltas en la bobina 1 va a ser igual a 100 espiras. El radio en la bobina 1 va a ser igual a 3 centímetros, que equivale a 0.03 metros. Y lo que queremos es su corriente. Y para la bobina grande la nombraré como 2. Entonces tenemos
que la cantidad de vueltas en la bobina 2, o sea, la bobina grande, es igual a 100 espiras. El radio en la bobina 2, o sea, en la bobina grande, va a ser igual a 9 centímetros, que equivale a 0.09 metros, y que su corriente tiene un valor de 6 amperios. Teniendo ya estos datos, hay que analizar nuestro problema. Como pueden observar, tenemos un campo magnético resultante. Ahora hay que analizar este problema. Como pueden observar, tenemos un campo magnético resultante. Esa palabra resultante significa un campo magnético total, un campo magnético entre estas dos bobinas. Por lo que definimos entonces que el campo magnético total va a ser igual al campo magnético 1, o sea, el campo magnético de la bobina pequeña va a ser el campo magnético de la bobina grande, o sea, nuestra bobina número 2. Por lo tanto, podemos establecer nuevamente lo siguiente, que el campo total va a ser igual al campo magnético de la bobina 1. Recordemos entonces que el campo magnético de una bobina va a ser igual a mu sub 0 por n multiplicado por la corriente dividido 2R. Pero este es el campo magnético de la bobina 1, o sea, de la bobina pequeña, sumado al campo magnético de la bobina 2. Ahora hay que entender que lo que queremos entonces de esto es nuestra corriente en la bobina pequeña, nuestra corriente 1, por lo tanto hay que hacer un despeje. Como esta fracción que pertenece al campo magnético de la bobina 2, o sea, el campo magnético de nuestra bobina grande, está sumando, pasaría al otro lado a restar. Y por eso nos queda de la siguiente manera, que campo magnético total menos el campo magnético de la bobina grande, o sea, de nuestra bobina 2, esta es nuestra fórmula, va a ser igual al campo magnético de la bobina 1. Pero ahora hay que seguir despejando lo que sería nuestra corriente 1. Como dos veces el radio de la bobina pequeña está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar todo lo que ya teníamos. Y como el mu sub 0 por la cantidad de vueltas en la bobina 1 está multiplicando a esta corriente 1, pasaría al otro lado a dividir todo lo que teníamos. Es por eso que queda así, que el valor de nuestra corriente en la bobina pequeña, nuestra bobina 1, va a ser igual a 2 veces el radio de la bobina pequeña, del radio 1, abrimos paréntesis, el campo total, menos la fracción, toda la fracción del campo magnético 2, o sea, el campo magnético de nuestra bobina grande, cerramos paréntesis, dividido el mu sub 0 por la cantidad de vueltas 1, o sea, nuestra cantidad de vueltas en la bobina pequeña. Ahora que ya tenemos nuestra fórmula establecida para encontrar lo que es la corriente en la bobina pequeña, simplemente hay que sustituir datos. Entonces tenemos que la corriente en la bobina 1, o sea, nuestra corriente en la bobina pequeña va a ser igual a 2 por 0.03, que es el radio de la bobina pequeña, abrimos paréntesis, nuestro campo magnético total o resultante, que tenía un valor de 9 por 10 a la menos 3 teslas, menos 4pi por 10 a la menos 7, que es nuestro valor de la permeabilidad magnética, multiplicado la cantidad de vueltas en la bobina 2, o sea, la bobina grande, multiplicado los 6 amperios que eran pertenecientes a la bobina grande, dividido 2 por el radio de la bobina grande, o sea, nuestra bobina 2, que tenía un valor de 0.09 metros. Cerramos paréntesis. Y esto dividido nuestra mu sub 0 nuevamente de 4pi por 10 a la menos 7 multiplicado nuestra N1, o sea, nuestra cantidad de vueltas en la bobina pequeña. Y al ingresar esto a la calculadora nos va a dar que el valor de la corriente en la bobina pequeña va a ser igual a 2.297 o 2.30 amperios.